Hola a todos, mi nombre es Francisca Vergara y esta es la ayudantía 8 del curso de Electricidad y Magnetismo de la sección del profesor Marcelo Guarini. En esta ayudantía vamos a hacer ejercicios de corriente eléctrica y circuitos RC, que es lo que estamos viendo ahora en clases, y entra para el control del viernes. Y bueno, en este video voy a hacer el problema 2, ya que el 1 lo hicimos en el horario de consultas. Eso. Ya, este problema nos dice que se conecta una resistencia de 2 mega ohms en serie con un condensador de 1,5 microfaradios y una batería de 6 volts de resistencia interna despreciable, es decir, que no vamos a tomar en cuenta si la batería llega a ser un poco de resistencia en el circuito. El condensador está inicialmente descargado después de un tiempo t igual a tau, que es la constante igual a R por C. Hallar A, la carga del condensador, B, la corriente, C, la potencia suministrada por la batería y D, la potencia disipada de la resistencia. Ya, para calcular la carga del condensador, como pueden ver en el formulario que les puse en el enunciado de la ayudantía, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Primero que nada, tenemos que ver la carga del condensador en el tiempo, porque nos piden un tiempo específico, o sea, este. Entonces, para calcular en este mismo tiempo, primero tenemos que calcular la carga del condensador en el tiempo que se carga, o sea, desde que está descargado hasta que se carga. Por lo tanto, vamos a ocupar la ecuación de la carga, o sea, las ecuaciones que vinculen a lo que estamos buscando durante el tiempo. En este caso, para encontrar la carga necesitamos encontrar la corriente. Aunque nos la pidan en la B, vamos a ocupar la corriente, o sea, la fórmula de la corriente para encontrar la carga en el tiempo. Entonces, I va a ser igual a dQ, partido en dt. Y además, como estamos viendo la carga en el condensador, podemos de aquí sacar otra ecuación que nos vincula a la carga, que si bien recuerdan, Q va a ser igual a la capacitancia del condensador por el voltaje del condensador, siendo Q la carga presente en el condensador. Luego, si hacemos aquí en el circuito una malla y la definimos para acá, en sentido antihorario, vamos a tener la siguiente ecuación, que nos va, por las leyes de Kirchhoff, a vincular los elementos presentes en el circuito. Todo esto tienen que tener presente que es que mientras se baja el switch y se empieza a cargar el condensador, V0, que va a ser el voltaje inicial, es decir, 6 volts de la batería de la fuente, menos el voltaje del condensador, ya que el condensador produce una diferencia de potencial, o sea, se produce una diferencia de potencial en estos dos puntos, va a ser igual al voltaje de la resistencia, que lo podemos escribir como I por R. Entonces, esta sería como el voltaje de mis fuentes, igualado al voltaje de los elementos pasivos. Entonces aquí podemos ir reemplazando. Nosotros sabemos que V0 es 6 volts menos VC, que por esta fórmula VC es igual a Q partido en C. Y esto va a ser igual a I por R. Pero, ¿qué I? La corriente que circula por el circuito. Porque la corriente va a comenzar a hacer este camino y va a ser la misma que pase por la resistencia durante el tiempo. Entonces podemos aquí reemplazar este I por R por un I de T por R. Como ya sabemos R y sabemos que para expresar I de T ocupamos esta fórmula, la ecuación nos va a quedar como 6 volts menos Q partido en C
va a ser igual a dQ a dt por R, que es 2 miliohms. Ahora vamos a dejar esta ecuación aquí y yo la voy a volver a expresar como B0 y como R para que vean cómo se resuelve la ecuación diferencial para calcular la carga. Entonces esto va a ser lo mismo que B0 menos Q partido en C, o sea, lo voy a dejar todo expresado como en letras, de Q a dt por R. Ahora que tenemos algo así como una EDO, la vamos a ordenar para que quede como una EDO bien visible. Nos va a quedar que de Q a dt dividimos por R más Q partido en RC va a ser igual a B0 partido en R. Y aquí llegamos a nuestra EDO que vamos a resolver. Bueno, esta ecuación diferencial yo la puedo escribir como Q', mayúscula, minúscula, acuérdense que es lo mismo, más Q partido en RC va a ser igual, o sea, menos B0 partido en R va a ser igual a 0. Y acá tengo una ecuación diferencial que pueden resolver sencillamente y que hemos visto en clases. Y resolviéndola, finalmente nos va a quedar que Q va a ser igual, o sea, Q en el tiempo, va a ser igual a Q0, o sea, perdón, a una constante por Euler elevado a menos T partido en RC más C por B0. Ahora, para sacar esta constante que queda por resolver la EDO como de forma normal, nosotros tenemos que establecer las condiciones iniciales, ya que nos pueden servir para sacar esta constante. Porque, como vimos en clase, esta constante normalmente en este ramo se expresa como la carga inicial, que sale de las condiciones iniciales. Entonces, por eso es necesario establecer una condición inicial. Y si establecemos las condiciones iniciales, nosotros sabemos que el condensador comienza descargado. Por lo tanto, en Q, o sea, Q en T igual a 0 va a ser igual a 0. Y si reemplazamos aquí el T igual a 0, nos va a quedar que Q0, o sea, Q en T igual a 0, va a ser igual a menos C por B0. Entonces aquí podemos reemplazar al tiro nuestro Q sub 0 o nuestra constante. Y nos va a quedar entonces que Q de T va a ser igual a C por B0 por 1 menos Euler elevado a menos T partido RC. Entonces, una vez que ya tenemos la solución general de la carga en el tiempo, reemplazamos en el tiempo que nos pide el enunciado, que es R por C, y nos va a quedar que con los números y todo, Q de T, o sea, con los valores del enunciado, va a ser igual a 6 volts, que es V0, por 1,5 por 10 elevado a menos 6 faradios, que es 1,5 microfaradios, por 1 menos Euler elevado a menos RC partido en RC, y eso es Euler elevado a menos 1. Y finalmente, reemplazando y haciendo los cálculos, nos va a quedar que esto es igual a 5,69 por 10 elevado a menos 6 coulombs, porque es carga. Y si ese 10 elevado a menos 6 lo expresamos como en la unidad que debería, la unidad que significa esto, nos queda que la carga en T igual a tau o RC es igual a 5,69 microcoulombs. Y esta es la respuesta para la parte A. Este ejercicio es un poco largo, pero es bastante importante porque tiene como hartos elementos. Ahora para la parte B, perdón. Ay, perdón.
Ahí sí. En la parte B nos pide la corriente en este tiempo. Aquí directamente podemos ocupar que I... Ay, perdón. No cambié el lápiz. Que I es igual a dQ a dt. Y nosotros sabemos que Q en el tiempo va a ser igual a esta ecuación. Es decir, C por V0 por 1 menos Euler elevado a menos T partido en RC. Siempre acuérdense de no reemplazar directamente aquí, sino que ocupar esto y después final, o sea, al final, reemplazar los números y el tiempo. En el caso de que les pidan en cierto tiempo. Bueno, entonces nosotros sabemos que esta es la ecuación de la carga. Y es cosa de meterla aquí. Luego I de t va a ser igual a d a dt de C por V0 por 1 menos Euler elevado a menos T partido en RC. Y resolviendo esta, o sea, sí, esta ecuación, en verdad, nos va a quedar que esto es igual a C por V0 por Euler elevado a menos T partido en RC. Todo esto dividido RC. Se nos va la Cs y nos va a quedar que I de t va a ser igual a V0 por Euler elevado a menos T partido en RC. O sea, sí, partido en RC, todo esto partido en R. Luego, reemplazando en el tiempo, voy a cambiar de hoja. Reemplazando en el tiempo que nos piden, es decir, tau. Vamos a tener que I de t igual a tau va a ser igual a 6 volts, que es V0, partido en 2 por 10 elevado a 6, que son los 2 mega ohms, por Euler elevado a menos 1, ya que es RC, o sea, menos RC partido en RC. Y eso nos da que I de t, o sea, I de t igual a tau va a ser igual a 1,1 microampere. Y esta sería la respuesta de la parte B. Ahora, en la parte C nos piden la potencia suministrada por la batería en este tiempo t igual a tau. Y para eso podemos ocupar de las distintas fórmulas que hemos visto. O sea, en realidad tenemos varias. Pero en este caso yo voy a ocupar que la potencia va a ser igual a la corriente por el voltaje. Porque es en la batería. Entonces yo tengo el voltaje como un dato. Y la corriente en ese tiempo también la tengo como un dato. Entonces, o sea, voy a tener I de t, pero como no las piden en un tiempo, puedo hacer lo siguiente y escribir la ecuación como que P es igual a I de t igual a tau, porque esa es la potencia, o sea, en ese tiempo nos pide la potencia, por el voltaje de la fuente, que es 6 volts. Y en esta se reemplaza el tiro directamente con lo que calculamos antes, 1,1 por 10 elevado a menos 6 amperes, que corresponde a este resultado, por 6 volts. Y eso nos da 6,6 por 10 elevado a menos 6 watts. Entonces, P en T igual a tau, suministrado a la batería, va a ser igual a 6,6 microwatts. Esta es la parte C, que era bastante rápida. Ahora para la parte D, que nos piden calcular la potencia disipada en la resistencia, vamos a ocupar la otra fórmula de potencia. Nosotros sabemos que como estamos trabajando en una resistencia donde tenemos el valor de la resistencia, nos conviene ocupar esta fórmula, I cuadrado por R.
En esto también directamente reemplazamos en el tiempo, o sea, para P igual a la corriente en el tiempo t igual a tau, al cuadrado en este caso, por el valor de la resistencia, que es 2 por 10 elevado a 6 ohms. Y esto nos da 1,1 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado por 2 por 10 elevado a 6 ohms. O sea, este es en ohms y este es en amperes. Pero el resultado final da en watts. Multiplicando, la potencia nos da 2,4 microwatts. Esto es la resistencia. Y bueno, ese es el problema 2 del primer video de esta ayudantía. Y nos vemos en el próximo video y gracias por ver.